Estamos con la asambleísta María Belén Cordero, un gusto tenerla con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, abogada y máster en Derecho de Empresa por la Universidad San Francisco y máster en Gerencia Política por la Universidad George Washington. También es columnista en USA Hispanic Press y en el portal digital La República. Bienvenida. Hola, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por aceptarla. Muchísimas gracias. Hoy el Pleno de la Asamblea tratará el futuro de la reforma presupuestaria de este año y la programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024. Sin embargo, ya se han pronunciado las bancadas de UNES, Pachacutic y Partido Social Cristiano en contra de su aprobación. ¿Acaso, asambleísta, no es esta aprobación una suerte de formulismo? Oficializar una proforma que de hecho fue heredada y que ya está ejecutada en casi el 80%. Así es, efectivamente es una proforma que lo único que hace es darle continuidad a la ejecución de un presupuesto que no solamente ya estuvo planificado del año anterior, del gobierno anterior que heredamos, sino que también ya está ejecutada en su mayoría y gastada en su mayoría, y lo único que resta es aprobar para lo que va del año. De hecho, esta planificación cuatrianual del presupuesto no necesariamente tiene que cumplir con algunos requisitos que algunos partidos o bloques denuncian que no se han cumplido. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el gobierno del presidente Lasso tiene que cumplir con ese objetivo, que es tener un Plan Nacional de Desarrollo, y existe un plazo específico para ello que vence el 28 de septiembre, no es requisito sine qua non para la aprobación de este plan cuatrianual, este Plan Nacional de Desarrollo para esta etapa en concreto. Cuando venga el presupuesto para el año 2022, es decir, en el mes de noviembre, tengamos que la Asamblea Nacional aprobar, no solamente tendrá que cumplirse con el Plan Nacional de Desarrollo, sino con otros requisitos adicionales como porcentajes y temas establecidos en la Constitución para cumplir en el plan, en el presupuesto. Sin embargo, creo que hay un poco de desconocimiento en algunos bloques, en algunos partidos políticos, que se trata de oponerse por oponerse. Y le menciono un tema adicional, Yolanda. En el caso concreto, nosotros como Asamblea Nacional no tenemos la atribución de negar o aceptar, en este caso concreto, hoy el presupuesto. Lo que debemos hacer es conocer el informe que aprobó la Comisión de Régimen Económico hace 2 semanas y enviar nuevamente al Ejecutivo. Es lo que debemos hacer. Lo demás son atribuciones adicionales que dicen algunos partidos tomarse. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con usted, y es más, en cuanto al plan de desarrollo que debe el gobierno, usted bien dijo, eso legalmente es una atribución que tiene un plazo y que todavía no se cumple. Ha sido muy claro el presidente en decir de qué trata esto. Además, por favor, asambleísta, no de quienes estamos hablando, social cristianos, o estamos hablando de la ID, hay ahí asambleístas de larga data y que yo creo que conocen estos temas perfectamente bien. Llama la atención a la ciudadanía qué es lo que se está intentando con rechazar esta reforma, que probablemente eso será lo que ocurra hoy. De ser rechazada, ¿cuál es la ruta que seguiría este proceso y cómo afecta el desenvolvimiento presupuestario del gobierno hasta fin de año? En este caso concreto, con la planificación cuatrianual no afecta en caso de que no existan los votos suficientes para, digamos, aprobar el informe. De hecho, porque lo que se va a conocer es el informe más que el presupuesto. Se supone que la Comisión de Régimen Económico hizo su trabajo. De hecho, en la comisión se aprobó un informe con los votos de CREO y el Partido Social Cristiano, no el informe elaborado por Pachacutic y UNES. Eso debo mencionar y ser enfática. Y en función de ello, lo que debe ocurrir hoy día es conocer este informe, que tiene pequeños cambios, pequeñas observaciones, y devolver al Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Finanzas, para que incorpore esos pequeños cambios menores y ponga en marcha el plan cuatrianual. Cuando venga, ahora sí, el presupuesto para el año 2022, que viene próximamente, el próximo mes, entonces ahí sí deberá darse un debate muchísimo más amplio con todos los requisitos de ley y todos los cumplimientos procesales del caso, ¿no?
Muy bien. Los ánimos de la Asamblea parecen estar caldeados, pero por lo pronto un frente se apaciguó. El asambleísta Ricardo Vanegas desistió de continuar con la queja en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se dio esto y qué pasó ahora en el CAL, que estaba, como quien dice, abocando conocimiento de las pruebas en contra del presidente de la Comisión? Bueno, en realidad lo que tocaba en el CAL en este momento era sustanciar, justamente como usted menciona, las pruebas de cargo y de descargo en torno al proceso que hubiese seguido de queja del asambleísta Vanegas en contra de Fernando Villavicencio. Yo creo que muchos asambleístas deberían tomar una actitud mucho más madura en función de ciertas denuncias o un proceso de transparencia en su contra. Si es que existe alguna denuncia de algún tipo en contra de algún asambleísta, lo que tiene que hacer ese asambleísta, si es que eso no es cierto, esa denuncia, tiene que defenderse, y defenderse en la esfera administrativa y en defenderse en la esfera judicial, si fuese el caso. Pero no creo que la vía sea entonces acusar al vocero. El vocero no tiene la responsabilidad, quien tiene la responsabilidad es uno mismo sobre los actos que se te acusan o las omisiones que se te acusan, ¿no? En función de ello, bueno, a mi criterio esta queja no tenía ningún asidero, y qué bueno que entonces el asambleísta Vanegas haya retirado esta queja y finalmente, si es que sí existe alguna irregularidad en torno al tema del consorcio Oro Negro con el asambleísta Vanegas, bueno, él sepa justificar aquello, ¿no? Se apaciguó también el enfrentamiento con la presidenta Guadalupe Llori, este impasse que hubo entre ella y el presidente de la comisión. Aparentemente sí, sé que tuvieron una conversación larga entre ellos dos y finalmente lograron calmar un poco las aguas. En realidad, yo creo que alguien dice, o algunos asambleístas mencionan que existe una suerte de alianza o de nexo entre el Ejecutivo y el asambleísta Villavicencio para minar la Asamblea Nacional, y no hay nada más falso que aquello. Primero, el asambleísta Villavicencio no integra y no conforma la bancada del Acuerdo Nacional. Segundo, el asambleísta Villavicencio no se ha reunido, salvo con el señor presidente por otros temas, con ninguna autoridad del gobierno, y en función de ello no existe aquello, ¿no? Lo que pasa es que el asambleísta Villavicencio, como todos conocemos, él fue hasta el 24 de mayo un periodista de investigación, y su equipo que se encuentra fuera de la asamblea probablemente hace investigación y consigue alguna información respecto a estos temas, y es en función de ello que algunos asambleístas tienen que justificar este tema en función de la transparencia que se tiene que dar a la ciudadanía, ¿no? Curiosidad, que quizás usted me pueda ayudar a comprender esto. Los asambleístas, en términos generales, ¿actúan igual cuando están frente a las cámaras y a los medios de comunicación que cuando están entre ustedes a puerta cerrada? ¿Los asambleístas se refiere en general, de manera general, o a los partidos? En general. Bueno, yo le comento que al menos los asambleístas de mi bancada, todos actuamos de la misma manera, existe una buena relación, una camaradería, etcétera. Sí le comento que con la relación con otros asambleístas, sobre todo al menos de nuestra bancada, entre Pachacutic y sobre todo UNES, sí existen frente a las cámaras, digamos, por decir actitudes o discursos o imágenes, sobre todo demarcando una clara y evidente postura política que es confrontativa, llamemos así. Pero claro, ya en la Asamblea Nacional, en el espacio de trabajo, como usted sabe, por ejemplo, anteayer nosotros estuvimos más de 14 horas en la Asamblea Nacional trabajando, con lo cual las relaciones son bastante, digamos, amables y cordiales con todos los asambleístas, ¿no? ¿Cómo entender que bancadas como la Izquierda Democrática tengan 2 casos de presunción de irregularidades de sus asambleístas en tan corto tiempo? Por otro lado, la Izquierda Democrática ha sido el primero, eso sí, en separar a los asambleístas cuestionados de sus filas y seguir procesos de denuncia en las diferentes instancias. El último caso de Ekner Recalde, sus coidearios de la Izquierda Democrática lo denunciaron en la Fiscalía por presunta corrupción y en lo político para que el Comité de Ética lo
investigue. Esta es lo que no se va a poder evitar, obviamente, y no creo que sea culpa de los partidos políticos en sí, a quienes hayan propuesto como asambleístas. Realmente, si es que resultan ser personas poco honestas, no se puede recargar toda la culpa en el partido, pero sí cómo responde ante ello. Tenemos como contraste las declaraciones o las expresiones de Rosa Cerda y como Pachacuti, que enseguida la defendió, ¿no? y le puso un manto protector. ¿Cómo ve usted esto a futuro? ¿Cómo es que deben los diferentes partidos políticos y bancadas reaccionar frente a estos posibles casos de irregularidades de sus miembros? Eso dice mucho del nivel de un partido político. A mi criterio, la izquierda democrática ha dado un ejemplo de lo que debe hacer un partido político cuando existe una denuncia en contra de uno de sus miembros en sus filas, ¿no? De hecho, ya es el segundo caso y la izquierda democrática ha tomado acciones inmediatas y en función de ello, bueno, esperar a que salgan los resultados tanto en Fiscalía como en el Comité de Ética y que la ciudadanía conozca con transparencia qué es lo que ha ocurrido. Sobre su primera pregunta, porque respondí primero la segunda, sobre su primera pregunta, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, ya son dos en la izquierda democrática. Yo creo que eso responde más que culpar como tal a la izquierda democrática a un sistema de partidos en el Ecuador bastante débil, un sistema de partidos bastante clientelar, porque así lo establece también el Código de la Democracia y las instituciones, que no permite que exista una formación a lo largo del tiempo de distintos cuadros, una formación política, una formación ideológica, crear nuevos liderazgos, nuevos cuadros, y lo que hace simplemente es cuando llega la época electoral empezar a buscar el más conocido, el mejor, y eso también responde a una forma de elección de los asambleístas en función de votos. ¿A qué me refiero con eso? Y en concreto, en el Ecuador nosotros como ciudadanos elegimos a los asambleístas y elegimos al presidente, y en función de ello muchos ciudadanos eligen al más conocido, al más simpático, al más guapo, y no eligen quizás al más preparado o al más capaz para ejercer tal función. Yo creo que tenemos que hacer un mea culpa, una introspección, los partidos políticos, pero también los ciudadanos que eligen a ciertas autoridades en el poder, ¿no? Ya, estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que los cacicazgos ya deberían estar llegando a su fin y de hecho vemos como algunos ya lo han hecho. Los tradicionales caciques de diferentes partidos pues ya como que están haciendo fade out, están saliendo de la escena política y ojalá eso dé paso a lo que usted dice, a formar cuadros, pero en el tiempo, a lo largo y con, obviamente con como le digo, con educación política, formal, ideológica de a quienes están representando y por quién hablan. Okay. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cómo culpar a la ciudadanía que tiene tantos problemas? Nosotros quienes estamos en el ámbito político permanentemente, sí, podemos distinguir quién es quién, etcétera, pero imagínese usted una ciudadanía que tiene que bregar por llevar el pan a su casa cada día. ¿Cómo puede estarse interesando y investigando y buscando? Ni siquiera tiene las herramientas y las facilidades para aquello, que no lee un periódico, en fin. Y es ahí donde el marketing político también hace de la suya, ¿verdad? O sea, hoy en día tenemos un marketing político que lleva a los presidentes a presentarse en TikTok, algunos a hacer el ridículo, etcétera. Pero es la forma de llamar la atención y dejarse conocer. Sin embargo, coincido con usted, hay que formar mejor a los cuadros políticos y con muchísima más responsabilidad. Vamos a hablar ahora del proceso de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Deida Jiménez. Hablando de cosas insólitas, el Comité de Ética del Parlamento aparentemente no avanzó en poder calificar las pruebas de cargo y descargo presentadas por las partes dentro de la investigación que se está haciendo a esta señora. Aparentemente no se les han dado la información que necesitaban desde los bancos, por ejemplo, información para poder proseguir. ¿Quiere decir esto que todo queda en nada en este momento? ¿No se va a proseguir desde la Asamblea con la investigación a Deida Jiménez?
En lo absoluto. El informe está listo y este fin de semana va a ser aprobado en el Comité de Ética para ser conocido en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. No integro yo el Comité de Ética, pero conozco de buena fuente claro. porque uno de... ¿Perdón? Sí, que sí. Ya. Uno de los miembros de CREO, uno de los miembros del Comité de Ética es de CREO, a quien le hemos consultado cómo avanza el proceso, porque ese proceso lo manejan allá en el Comité de Ética, y él nos ha sabido manifestar que el informe está listo y se va a aprobar este fin de semana para entregarse al Pleno de la Asamblea Nacional para que se tome una decisión definitiva. También le adelanto, Yolanda, que nosotros como bancada hemos solicitado al Pleno de la Asamblea Nacional la renuncia del cargo a segunda vicepresidenta Abella Jiménez, para que ella se defienda desde su curul como debe de ser en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando ya toque tratar su tema y su eventual recomendación de destitución. En otro tema, asambleísta, ¿cuál es la lectura sobre la votación en el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión? ¿Será la conformación de las bancadas que votaron contra Carrión una como constante a futuro? La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dice que no le gusta este nombre de mayorías móviles, ella le llama mayorías de coyuntura, pero ¿usted cree que esta será la dinámica imperante en futuras votaciones? Concuerdo con la señora ministra de Gobierno, porque esto de las mayorías móviles suena a que se mueven en función de intereses o de conveniencias, en cambio las mayorías de coyuntura, digamos, van en función de eso mismo, las coyunturas políticas. Sin embargo, creo que integrar una mayoría móvil es un tema bastante que demanda mucha responsabilidad con la ciudadanía que lo eligió, ¿no? Porque tiene que saber escuchar lo que dicen los ciudadanos para poder en función de ello dar el voto. Una vez dicho eso, yo creo que el voto en función de la destitución y censura del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, fue un globo de ensayo para el gobierno, para la opinión pública, para la prensa, para los ciudadanos, para entender cómo y a favor de quién o en dónde están los asambleístas en función de determinados valores éticos, políticos, legales, etcétera. Y para muestra lo que yo mencioné en mi discurso, en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional anteayer, que es básicamente quienes están del lado de defender a un presunto violador, a un agresor de mujeres, porque el agresor de mujeres sí se ve en el video, eso se puede confirmar, la presunción de violación, eso lo confirmará finalmente la justicia, pero a un presunto violador, a un agresor de mujeres, a una persona que ha violentado la magistratura del cargo, que es ejercer la defensoría del pueblo, que es defender los derechos humanos de los ciudadanos, y a algunos partidos, algunas bancadas, como en concreto el correísmo y varios de la vertiente de Pachacuti, que responden directamente a Leonidas Giza, protegieron y taparon a este ciudadano. Efectivamente, ahora me llama la atención algo, y es la forma y la dinámica que se dan en estos juicios políticos. Cuando alguien entra a una corte para un juicio, ¿verdad?, legal, generalmente se basa en las pruebas para determinar una figura de un delito, ¿verdad? Pero inclusive en las cortes no se ataca a la persona. Finalmente, si se comprueba su responsabilidad, bueno, es culpable o es inocente. Pero es curioso cómo tanto en el juicio al excontralor Pablo Celi como en sí me llama la atención la facilidad con que se insulta al enjuiciado, digamos, como inclusive hay personas que llegan a especular sobre los temas, que llegan a dar por cierto algunas cosas, cuando esto debería ser probado en otra instancia, que es justamente la judicial. Y por otro lado, es curioso que si es que la causal para el juicio político es una determinada, como que él no cumplió con sus funciones, ¿por qué entran todos estos otros elementos que de alguna forma, bueno, sí tienen presión en el ánimo de todos los asambleístas ya el momento del juicio? No sé si mi pregunta está clara para usted. Entiendo su pregunta, y eso parte de entender y comprender de parte de la ciudadanía y la opinión pública qué es un juicio político. No es un juicio legal.
no es un juicio penal, no es un tema judicial. Un tema judicial, un tema penal, tiene un marco donde existen normas, existen principios, hay fuentes que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, existe un análisis objetivo de los hechos, ¿sí? Y en cambio un juicio político no es así. Si bien tiene un proceso arreglado que se llevó en la comisión, cumpliendo plazos, cumpliendo fechas, cumpliendo presunción de inocencia, cumpliendo el derecho a la defensa, justo se le permitió todo lo permitido y lo establecido en determinados actos en pro del derecho a la defensa y el debido proceso, tanto de los interpelantes como del interpelado. El juicio político y lo que ocurre en el Pleno de la Asamblea Nacional es esto, político, y depende de los votos, depende de los acuerdos, depende de las coyunturas. Esa es la gran diferencia del tratadista. De hecho, Hernán Salgado tiene un libro y un capítulo entero sobre la diferencia entre eso. Creo que la ciudadanía debe comprender primero eso. Una vez dicho eso, el tema que está siendo investigado no está siendo utilizado como tal, como por ejemplo el tema del abuso sexual, no está siendo utilizado. De hecho, fue claro en la 6 o 7 horas de intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, las causales de los hechos que derivan del incumplimiento de funciones, la utilización de fondos públicos fuera de horario de trabajo, la utilización del personal de la Defensoría fuera de horario de trabajo, la ruptura del toque de queda, la violación de la magistratura del cargo, son hechos que son evidentes en un video, porque no se requieren pericias para darse cuenta que en un video ha habido la violencia hacia una mujer, hacia un exfuncionario público, una riña, la bebida, el estar en una reunión social fuera de horario de trabajo con personal de la Defensoría del Pueblo. Todos estos elementos configuran una violación flagrante al cumplimiento de sus funciones, y eso es lo que ocurre en el Pleno. Sí es importante que la ciudadanía comprenda esta diferencia en función de tener un juicio distinto, porque no es lo mismo un juicio en el juzgado, ante un juez, ante una corte, que lo que ocurre en un juicio político, porque de su fiscalización política y administrativa de un funcionario. Yo me pregunto, ¿hay algún límite a la impunidad que tienen los parlamentarios? El otro día, previo a la instalación del Pleno para llevar adelante el juicio político contra Freddy Carrión, una asambleísta de UNES hablaba de que tienen compañeros asambleístas criminales. Veo que nadie le ha causado sorpresa lo que dijo esta asambleísta. Esto lo dijo en una entrevista que hicieron los medios de la asamblea. Y entonces que tienen asambleístas compañeros criminales. Yo digo, ¿hasta dónde llega esta impunidad? Ella no tiene que demostrar lo que dice, no tiene que dar cuenta de lo que suelta. Pregunto, no sé, ¿hay algún límite para ello? Bueno, decir que alguien es un criminal quiere decir que está cumpliendo una sentencia ejecutoriada en prisión. Incluso alguien que tiene una sentencia en su contra por el cometimiento de un delito, pero que ya cumplió su sentencia y salió, deja de ser un criminal porque se supone que ya cumplió su condena. Y alguien que no tiene una sentencia en su contra no es un criminal, es un presunto agresor o un presunto criminal. Al menos, yo creo que un asambleísta, pero claro, lo que llama la atención es que ella estaba hablando de los asambleístas, entonces estaba citando a los asambleístas, o alguno, de ser un criminal. Entonces, me pregunto yo si es que eso simplemente queda ahí, no se le pide cuentas a una persona que hace una declaración como esta. Simplemente lo dejo como una inquietud. ¿Cree usted que, en otro tema, que finalmente será necesario recurrir a la consulta popular para sacar adelante los proyectos de ley de gobierno, sobre todo en lo que estamos ahora más enfocados con los ámbitos tributario y laboral? Bueno, el Ejecutivo ha puesto los ojos en la Asamblea Nacional. La ministra de Gobierno ha sido enfática en que si es que los acuerdos, los puntos de encuentro en la Asamblea Nacional para aprobar un proyecto de ley importante para el país, necesario para la dinamización de la economía, para la creación de nuevas plazas de empleo, no recibe el apoyo de la mayoría de la Asamblea Nacional, que es al final responder a un clamor ciudadano. El 79% de ciudadanos que aprueba la gestión del presidente Lasso finalmente recurrirán a los mecanismos que establece la Constitución de democracia directa, esto es, la consulta popular que viene este año. El presidente Lasso ha sido enfático en que la consulta vendrá este año, y creo que estos globos de ensayo, como el juicio político a Freddy Carrión
hoy la aprobación hasta el día martes de la proforma presupuestaria y las ternas para la Junta Monetaria y la Junta Financiera, vendrá también la proforma para 2022, etcétera. Son todos estos pinitos o pasos o escalones que estamos viendo y que el gobierno está viendo cómo se comporta la Asamblea Nacional, y en función de ello, finalmente, si es que es del caso, consultar a la ciudadanía, consultar a los ciudadanos si es que efectivamente caminan los proyectos por los que ellos han votado, ¿no? Sí llama la atención que antes de que se presente, porque creo que todavía está en construcción realmente el tema tributario y laboral, y que antes de conocer el contenido se pueda rechazar. Eso no tiene explicación alguna. Y algunos asambleístas de diferentes bancadas han dicho no, eso no lo vamos a dejar pasar, ya asumiendo algún tema desde el prejuicio. Entonces es difícil entender cuando el país realmente creo que lo tomó de muy buena forma este cambio que propuso el gobierno. Ojo, y no es que yo sea lacista ni nada por el estilo, pero las cosas son como son. Llegó Guillermo Lazo y dijo, hablemos, nos encontremos en la mitad, discutamos los temas, escuchémonos, pero antes de ni siquiera conocer la propuesta, ya la están negando. Entonces, y después cuando se habla de una consulta, se siente amenazada la presidenta de la Asamblea y sale también con declaraciones incendiarias. O sea, el país ya no aguanta más este estilo de hacer política. ¿Cuál es su experiencia? Así es, Yolanda. Cosa similar ocurrió, y usted bien lo me trajo a colación, con el tema de la proforma. Dígame usted, de esos asambleístas irresponsables, porque esa es la palabra, que van y dan declaraciones a los medios de comunicación y dicen, no vamos a aprobar esa proforma que reduce el presupuesto en educación, que reduce el presupuesto en salud. Si se han sentado, dígame usted, 1 hora o 2 horas, ellos solos o con sus equipos, a analizar la proforma. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, es bien fácil estar gritando en la tarima, aquí ya la campaña se acabó, y hay que sentarse a leer, hay que sentarse a trabajar. Eso es lo que yo le digo a muchos de los asambleístas. Eso en función de la proforma, y ahora en función de las leyes. Aquí está la popularidad del presidente Lazo, la popularidad del gobierno, la aceptación de la gestión. Los ciudadanos ecuatorianos están contentos con este nuevo gobierno y con las proformas y las formas y los cambios que va a plantear el presidente Lazo en las próximas semanas. Y aquí está la popularidad de la Asamblea. Entonces, ¿los asambleístas se quieren quedar aquí o quieren subir un poquito el nivel? Ese es el planteamiento, ese es el escenario. Vamos a ver en las próximas semanas si es que se quieren quedar aquí y se quieren ir a sus casas. Ok. La semana pasada, en una sesión del CAL, se conoció de 2 solicitudes que fueron planteadas por familiares y víctimas de las protestas de octubre del 2019, ¿no? Que piden que se admita y se tramitan las solicitudes de amnistía para la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, para el parlamentario andino, Virgilio Hernández, y para Cristian González, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son las competencias que tiene la Asamblea en este sentido y cómo cree usted que será ya el proceso de este pedido y su conclusión? Primero quiero hacer un poquito un análisis político de ese pedido. Yo no desconozco los hechos de octubre. A mí me parece que los hechos de octubre fueron lamentables para toda la ciudadanía, incluso para nuestra imagen internacional, nuestra imagen nacional. Fueron unos días de dolor, unos días complicados para la institucionalidad, para los ciudadanos que vivieron falencias, etcétera. De hecho, existe una asambleísta que perdió un ojo porque salió a las protestas y a las marchas en contra del gobierno de Lenín Moreno y perdió un ojo, y me solidarizo con esa condición. Sin embargo, de ello, yo creo que las familias, entre comillas, afectadas, y digo entre comillas porque la mayoría de las personas nos quedamos en casa para resguardar nuestra integridad cuando aquello ocurrió. La mayoría de familias afectadas lo que necesitan en estos momentos es cobijo, salud, educación, trabajo. No querer indultar a una autoridad que estuvo bastante cuestionada, como es la prefecta de Pichincha, como Paola Pavón, o querer indultar a un parlamentario andino que también estuvo bastante cuestionado en el querer tumbar a un gobierno. Eso se llama ser golpistas.
con todas las letras. No creo que a esas familias les interese eso. A los que les interesa es a ellos y no se quieren defender en la justicia. En la justicia es donde deben defenderse. Esas familias lo que necesitan es un empleo, cobijo, salud, educación, etcétera, ¿no? Y en función de ello, bueno, tratará de conocer a la Asamblea. Lo que pasa es que lo que quieren algunos sectores, el correísmo y alguna vertiente de Pachacuti que responde directamente a Leonidas Issa, que sigue como Pedro por su casa después de los hechos de octubre, lo que quieren es volver a poner sobre el tapete los hechos de octubre, que en la Asamblea Nacional se conozca el informe elaborado por Freddy Carrión, ¿sí? Y que se vuelva a topar el tema de octubre como que fuese un tema menor. El tema de octubre tenemos que recordarlo como un horror en la institucionalidad del país, como un horror en la ciudadanía, pero no se trata aquí de querer indultar a ciudadanos o a autoridades que tuvieron una injerencia importante en todos los hechos de octubre. Pero hay los votos para lograr esto. ¿Llegará al pleno y después aquí habrá los votos? La composición del CAL, primero, para dar paso a estos pedidos de indulto, tiene, por ejemplo, al primer vicepresidente Virgilio Saquicela de nuestra bancada, a la vocal del CAL, la asambleísta Natalia Arias, de Creo, tiene también a un representante de la Izquierda Democrática, un representante de Pachacutic, un representante de UNES, la señora presidenta que es de Pachacutic. Veremos primero la calificación de estos pedidos y luego pasar al pleno y vamos a ver cómo se manejan también los votos, ¿no? Finalmente, ¿cuántos casos están en carpeta en la Comisión de Fiscalización? ¿De qué tratan? Bueno, nosotros en estos momentos ya no tenemos ningún caso en carpeta. Entiendo que anoche en horas de la noche se calificó el juicio político al exministro de Energía y Minas, René Ortiz. Entiendo que lo recibiremos entre hoy y mañana en la comisión. Tenemos nosotros desde que recibimos 5 días para abocar conocimiento y calificar aquella solicitud y avanzar en el proceso. Ese es el proceso que viene ahora en estos días y deberemos tratar y sustanciar. Sin embargo, más allá de los juicios políticos, que yo no digo que no deban ocurrir, son importantes, son necesarios para la fiscalización, a veces nos restan tiempo de trabajo para nuestros casos de fiscalización, que nosotros aprobamos una agenda de aproximadamente 65 temas hasta el mes de diciembre. Cada uno de los miembros estamos avanzando en estos temas. En mi caso concreto, en mi despacho se trabajó la fiscalización a Flopega, la empresa pública ecuatoriana, y se aprobó en la Comisión de Fiscalización. Hoy hay directorio para tomar decisiones. El asambleísta Villavicencio también está fiscalizando el tema de Coca-Cola Sinclair, Sinohydro, INA Papers, y son varios temas, ¿no? Efectivamente, justo usted acaba de topar los 3 temas que yo le iba a preguntar que están en la mira de la ciudadanía, y uno que quedó por ahí rezagado, que no sé el estatus, es el juicio político contra el exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Sí, el juicio político contra el exministro de Finanzas entiendo yo que fue presentado en el Consejo de Administración Legislativa en el periodo anterior por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Entiendo yo por pedidos de información que hemos hecho nosotros al CAL, que fue calificado. Sin embargo, hasta la fecha nosotros no hemos recibido ese juicio político, se encuentra todavía en el CAL y mal podemos nosotros tratar y conocer. Esperemos que el CAL, nosotros hicimos un nuevo pedido la semana anterior de que nos remitan ese proceso, esperemos que nos envíen lo más pronto posible para poder conocer y avanzar en función de este juicio, ¿no? Asambleísta, siempre es un gusto conversar con usted, sobre todo por su claridad y frontalidad para tratar los diferentes temas. Esperamos tener una próxima oportunidad nuevamente. Encantada, Yolanda. Buenos días, un gusto.